Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Ciudadano. La principal novedad de la jornada ya la difundimos a través de nuestro espacio informativo, tiene que ver con el levantamiento del paro que decidieron los trabajadores, los choferes de micros, en virtud de que se efectuó el pago de un bono no remunerativo por valor de 17.000 pesos y por lo tanto a partir de mañana van a reanudar su tarea. Una situación que por supuesto perjudicaba notoriamente sobre todo a aquellos que no tienen movilidad y debían recurrir a otros medios para poder acceder a distintas actividades, incluyendo la faz laboral. 6 días de paro, mañana entonces se reanuda la actividad aquí en Necochea y en Quequén. Los detalles ya fueron difundidos, por supuesto, a través de las entrevistas en el espacio informativo. Ahora vamos a el primero de los invitados de esta noche, se trata del ingeniero agrónomo Esteban Bilbao, y lo hemos convocado por un tema como es el hecho de la adecuación de las prácticas agrícolas a las distintas alternativas que se están manejando actualmente, sobre todo tendiendo en el mundo hacia una relación más amigable con el medio ambiente. Para eso el campo se ha venido reconvirtiendo, haciendo inversiones, algo que quedó notablemente manifestado en la reciente Expo Lobería 2021 que se llevó a cabo pocos días atrás. Ingeniero Bilbao, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, en principio, yo decía, cómo ha sido este proceso de reconversión que ha hecho el campo, porque bueno, uno piensa que siempre es lo mismo, es tirar la semilla, esperar que crezca y luego cosechar y ya está. Sí, bueno, la realidad es que en la producción agropecuaria, como pasa en todas las actividades, a ustedes también les pasará acá en el estudio y en el periodismo, va evolucionando y todo va cambiando de la mano de, bueno, de todas las cosas que van pasando y de la tecnología en particular y el avance de la tecnología en particular. Realmente lo que se trabaja y se vive en el campo, como decías vos, todos tenemos por ahí, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en el campo, por ahí no tanto, pero claro, todos tenemos esa imagen bucólica de sembrar, plantar la semilla y esperar a que crezca y la época de cosecha en la cual se trabajaba, sí, o se trabajaba más. La realidad es que eso es una mejora continua en la cual nunca se deja de evolucionar y siempre se va buscando cuáles son los puntos críticos y cuáles son las fortalezas de los sistemas de producción y desde ese punto de vista se va buscando la forma de estar siempre mejorando. O sea, en realidad se van dando pequeños pasos, no es que se dan grandes cambios abruptos, se van dando pequeños pasos como, no sé, yo siempre digo, cuando se empezó con la agricultura hace 10.000 años, sí, se empezó a elegir las semillas de la planta, que por ahí la semilla era más grande o que maduraba más al mismo tiempo, y ahí ya se empezó un proceso. Bien. Después fueron pasando millones de cosas, se empezó a labrar la tierra para trabajar y poder sembrar mejor. En eso mismo se trabajaba y se laboreaba y se sacaban las malezas que si no sacaban rendimiento. Bien. Después fueron pasando un montón de otras cosas. Llegamos a otro hito que es la siembra directa, muy difundida acá en el país, en Argentina, y que eso ¿qué viene a solucionar? Porque veníamos de sistemas mixtos con mucha ganadería, se empezó a hacer más agricultura, se empezó a hacer agricultura continua y se empezó a medir, yo era muy joven en ese entonces, pero se empezó a medir lo que era la degradación de los suelos. ¿Eso de qué venía? Viene de lo que es la oxidación de la materia orgánica, pérdida de materia orgánica y de carbono de los suelos, la erosión hídrica y eólica de los suelos, y bueno, todo lo que pierde fertilidad del suelo y va empeorando.
ahí entra la siembra directa a solucionar esa degradación y a generar también y a darnos la oportunidad de utilizar también menos combustibles fósiles que se consumían mucho en las labores cuando se trabaja la tierra en el arado, en el disco. Claro. Respecto de la siembra directa, bueno, están quienes también la cuestionan o señalan dudas respecto de que es algo que mejore el estado del suelo. Fundamentalmente apuntan contra ella señalándola o culpándola de inundaciones y de que la tierra no absorbe luego lo que absorbería con el proceso tradicional. Perfecto. Sí, esto es todo lo que va pasando que yo te comentaba. La siembra directa en realidad, que es la no remoción del suelo, que es sembrar sobre los residuos del cultivo anterior sin trabajar el suelo. Se mueve solamente el surquito y se siembra ahí. Sí. Eso en realidad genera mejor estructura de suelo que cuando se trabaja el suelo. Cuando se trabaja el suelo se rompe todo el suelo y se pierden los macroporos y todo lo que ayuda a que el agua infiltre mejor. Bien. Entonces en realidad la siembra directa desde ese punto de vista es una solución a esos problemas también. Lo que pasa es el resto de las prácticas que acompañan. En realidad lo que ha traído esos grandes problemas ha sido el monocultivo, en particular en gran parte de Argentina el monocultivo de soja. De soja, claro. Exacto. Que tuvo que ver con el factor económico al tener un valor muy superior al resto y durante un tiempo fue muy marcada esa diferencia, ¿no? Ahí hay dos grandes diferencias. Una es cuando los suelos son prístinos o vírgenes y hay pastizal natural, sí, obviamente suele haber vegetación todo el año y eso ayuda a que se absorba y se use más el agua, que puede ser de excesos de lluvias, que suceden algunas veces puntualmente. Bueno. Cuando pasamos a hacer agricultura no hay vegetación todo el año, ¿sí? Pero ese no es el problema de la siembra directa, sino de la agricultura continua. Y eso, la siembra directa en realidad viene a traer una solución, que es que ayuda a que se infiltre más el agua, que entre más el agua en el suelo y no quede en superficie, versus la labranza convencional, que por ahí el suelo se sella al estar trabajado y entra menos agua. Pero bueno, otro de los grandes pasos que se está dando hoy es volver a la ganadería o a los sistemas mixtos. Es muy complejo en los lugares donde ya no están los animales, por inversión, en lugares cerca de las ciudades, por seguridad también, por mercado y por un montón de cosas. Pero sí lo que se está haciendo es donde los productores pueden o toman la decisión, vuelven un poco más a sistemas mixtos, que ahí rotan con pasturas y hay más verde durante todo el año, más allá de los cultivos agrícolas. Y la otra forma que está avanzando hoy en día es cuando uno no puede meter la ganadería por las razones que sea, o sea, puede ser económica o puede ser de decisión empresarial o distintas cosas, o como decía, también por ahí cerca de los pueblos está la cuestión también de la vigilato y de la seguridad. Sí. Lo que uno empieza a hacer es a intensificar las rotaciones. ¿Eso qué es? En vez de tener un cultivo por año, acá, para que tengan una idea, tenemos un 30% de la superficie que se siembra en agrícola, sí, con girasol, un 27% con cebada, un 14% con trigo. ¿14 solamente el trigo? Sí, porque en realidad se suma con la cebada y hace lo que son los cultivos de invierno, las gramíneas de invierno. Ha crecido mucho, del 2008 a esta parte creció muchísimo la cebada. En un principio, sobre todo por cuestiones de mercado, que por ahí el trigo estaba con trabas en el mercado y en la exportación, y hoy en día se ha adaptado muy bien y es un cultivo que funciona muy bien y hoy hay mayor superficie de cebada que de trigo. Después está el maíz con alrededor de un 20% de la superficie y la soja de primera, que se ha retrotraído de ser entre el 30 y el 50% de la rotación en nuestra zona. En otras zonas era todo, ¿sí? Claro. En nuestra zona, por las condiciones climáticas y ambientales, nunca llegamos a esa sojización extrema y al monocultivo, por el simple hecho de que acá las condiciones son mejores para sembrar trigo y cebada, o girasol y maíz, que soja. Hoy tenemos menos del 10% de la superficie agrícola con soja de primera. Si la soja entra en esta intensificación que se busca, después de la cosecha de trigo y de cebada, se sembraría así se siembra la soja, que se llama de segunda. Es la rotación de distintos cultivos, no alternar claro, lo que tiene que ver con la hacienda y el cultivo, sino cambiar de cultivo. Claro, ahí después de la siembra de trigo de cebada, de la cosecha, perdón, de trigo de cebada, antiguamente, ahí estamos hablando de diciembre, principio de enero, y se esperaba hasta octubre, noviembre del otro año para volver a sembrar. Ahora ahí mismo se siembra lo que se llama soja de segunda, que es un cultivo que va desde ahí hasta abril, mayo, ¿sí? Entonces ahí se empieza a poner más cultivos y hay menos tiempo de los suelos descubiertos o en barbecho. Y eso se busca, donde se pone la rotación, se van poniendo cultivos de cosecha, como estos que estamos nombrando, y donde por ahí, por alguna razón, el cultivo de cosecha no se puede sembrar o no se puede realizar, se empiezan a meter los cultivos de servicio de cobertura. ¿Qué son? Acá en la zona principalmente es avena o vicia, son los que más se siembran, y son cultivos que se siembran para tener el suelo vivo.
y tener un cultivo verde aunque no haya un cultivo de cosecha. Claro, no es el fin la cosecha, sino mejorar el suelo. Exacto, es mejorar el suelo, es que le compita a las malezas, entonces tratar de usar menos herbicidas, que es una de las grandes patas flacas del sistema actual, o la más grande. Hay cultivos como la vicia que fija nitrógeno del aire, entonces también ahí lo que se está haciendo es, si se siembra una vicia, probablemente al maíz que se siembra luego, hay que fertilizarlo menos, hay que poner menos fertilizante de síntesis química, y se empieza a ver un montón de cosas y ajustar un montón de cosas, es lo que yo te digo que es una mejora continua, y se va buscando la forma de producir de una forma más eficiente, con el uso de insumos exclusivamente necesarios, o sea, que realmente hace falta y de la forma que hace falta. Claro, porque bueno, ese es el otro tema precisamente de lo cual mucho se habla también respecto de que resulte nocivo el abuso o el exceso de la utilización de agroquímicos. En ese sentido, ¿qué papel juegan estos elementos, estos insumos, los agroquímicos? Es la gran pata flaca del sistema que venimos implementando hasta ahora. ¿Por qué? Porque para matar las malezas, que si no le compiten al cultivo y no te rinde, se controlan normalmente con herbicidas en lo que es siembra directa porque no se laborea el suelo, entonces se controlan con herbicidas. Sí. Acá en Argentina hoy los herbicidas son el 75% de los agroquímicos que se utilizan, con lo cual son la gran mayoría, ¿sí? Y esto en gran parte es entre cultivo y cultivo para mantener limpio y que se pueda sembrar el cultivo y bueno, no perder rendimiento. Esa gran pata flaca es una de las patas flacas, y la otra que se critica mucho al sistema en realidad es un bajo uso de fertilizantes, que eso más que nada es por cuestiones económicas, ¿sí? Porque son insumos caros. Porque son insumos caros, y que en parte se puede buscar la forma de que en parte lo aporte el suelo, en parte se aporte con un cultivo, como decía, que fije nitrógeno en vez de aplicar un fertilizante. Pero por un lado se dice que estamos utilizando los nutrientes del suelo porque se usa lo justo y necesario, sí. Y por otro lado es un beneficio porque en otros lugares del mundo, como puede ser Europa o Estados Unidos, que las producciones agropecuarias están muy subsidiadas, se fertiliza ad libitum, o sea, en grandes cantidades, y tienen contaminación por los fertilizantes. Eso sí es algo que acá no nos pasa. Entonces, ahí tenemos que ver de no perder la fertilidad del suelo, pero sí lo que tenemos que ir ajustando y seguir trabajando es en reducir lo máximo posible el uso de herbicidas en particular. Y en ese sentido hay una tendencia en este proceso de reconversión del campo hacia precisamente eliminar estos insumos, no eliminar totalmente, porque sí, sino disminuir sería la palabra más correcta. Exacto. En esto tenemos que entender que, como en todas las actividades, en este caso hablamos de productores agropecuarios, pero hay productores agropecuarios que son los punta de lanza, los que aplican la mayor tecnología y la más nueva tecnología. Claro. Después viene todo el malón atrás que viene adoptando las tecnologías ya probadas, y bueno, siempre los últimos de la cola, que son los que por ahí vienen más retrasados y con menos adopción de tecnología. Si vamos a lo que va hoy trabajando en punta, es esto de empezar a utilizar estos cultivos de servicio entre cultivo de cosecha y cultivo de cosecha, que eso nos puede llevar a reducir en ensayos se ha medido hasta un 50% el uso de herbicidas, ¿sí? Lo cual es un montón. Es mucho, ¿sí? Hablando de que es uno de los puntos más flacos y que más tenemos que trabajar hoy en día. Y otra de las herramientas, por ahí esta no es tanto de procesos como los cultivos de servicio, pero que es muy importante y que estamos adoptando fuertemente, es lo que se llama aplicaciones dirigidas. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Esto es, cuando uno trabaja en el barbecho entre cultivo y cultivo, hoy la tecnología que tenemos disponible es para trabajar en el barbecho que es entre un cultivo y el otro. Sí. En vez de aplicar el lote entero con los herbicidas para controlar las malezas, que es lo que se hace habitualmente hasta ahora, se le pone una tecnología que es muy cara, ¿sí? A los pulverizadores, a los famosos mosquitos y demás, a las máquinas que usamos para aplicar los herbicidas, se le ponen unos sensores que en tiempo real que va el mosquito recorriendo el lote, van mirando el suelo y detectan donde hay maleza. Entonces, en vez de ir aplicando todo el lote, van sin aplicar y donde detectan la maleza, disparan. Claro. ¿Sí? Produce una economía en la cantidad del insumo, pero debe ser cara la maquinaria. La maquinaria es muy cara, pero tiene varias ventajas muy importantes. La primera, que es la que ayuda a que se adopte la tecnología, es que estamos midiendo en la zona un 70% de ahorro de los herbicidas en barbecho, ¿sí? Con lo cual estamos pasando a ahorrar un montón de plata, pero aparte del ahorro de plata, estamos logrando manejar mejor las malezas por usar el herbicida adecuado en el momento adecuado y no despilfarrar, si se quiere. Sí, tirar, esparcir sobre el suelo de lugares donde no es necesario. Donde no es necesario.
Y lo otro que estamos haciendo es midiendo con índices que hay de impacto ambiental. Hay índices de la UBA de acá de Argentina y hay índices de Estados Unidos que nos ayudan a medir con cada acción de herbicidas que hacemos cuánto impacto ambiental estamos generando, ¿sí? Y estamos logrando reducir ese impacto ambiental en un 70%. O sea, estamos hablando de algo que es muy importante y que es muy importante por ahí que todos sepamos lo que está pasando acá en la zona con esta tecnología. En Argentina hoy hay menos de 350 equipos de estos trabajando. La mayoría están en la zona de Chaco y Santiago del Estero porque allá por cuestiones de problema de maleza entraron hace 10 años estas tecnologías. Acá entraron recién hace 2 años. O sea, hace 2 años se armó el primer equipo, ¿sí? Y hoy ya tenemos 24 equipos entre el partido de Necochea y de Lobería. En 2 años ha crecido. En 2 años estamos hablando de que tenemos el 15% de las máquinas que hay en el país que hacen esto de aplicar el herbicida solamente donde está la maleza. ¿Esto a raíz de qué es? Y bueno, a raíz de generación de información y de divulgar la información y de que realmente los productores están viendo, desde la beta económica obviamente, hasta la cuestión de decir, bueno, ¿podemos usar menos herbicidas? Es el agroquímico que más estamos utilizando, es un paso enorme para en el mientras tanto, que logramos hacer esto, adaptando y comprando una maquinaria solamente y aprendiendo a usarla, en el mientras tanto es seguir ajustando todo lo que es el manejo, las rotaciones y el uso de cultivo de servicios también. ¿Estas maquinarias son propiedad de empresas que se dedican exclusivamente a eso o algún productor también la adquiere? Buena pregunta. Hoy en día acá en la zona hay de los dos. La mayoría la tienen productores que compraron para su pulverizadora, su mosquito propia, y también hay contratistas o brindadores de servicios que se han equipado con la tecnología. Esto es mucho más fácil de que se adopte por el productor. ¿Por qué? Porque es el que tiene el ahorro directo luego del uso de herbicidas. Un contratista, además de siempre estar más complicado financieramente, teléfono a los bancos estatales y a los privados también, necesitamos créditos para que esto se adopte más masivamente, ¿sí? Porque es una herramienta importantísima a nivel ambiental y a nivel social también. Y bueno, y que además, bueno, ellos cobran un sobreprecio por brindar este servicio, obviamente, pero bueno, es más difícil repagarse la inversión y recobrar la inversión realizada siendo un contratista que siendo un productor. Claro. El cambio de tema, que tiene que ver siempre con lo mismo, ha estado presente en reuniones en el Consejo Deliberante, donde se está debatiendo y escuchando distintos sectores acerca de poner algunos límites para el hecho de lo que se llama habitualmente fumigar o utilizando distinto equipamiento, lo que se llama habitualmente la zona periurbana, que es la que está junto a la ciudad. En tal sentido, ¿hacia dónde cree que va finalmente a dirigirse la legislación? Bueno, la legislación, yo como siempre digo, nosotros hemos aportado toda la información que podemos y hasta hemos presentado anteproyectos de ordenanza. Pero bueno, la decisión siempre termina siendo de nuestros representantes, que en este caso son los concejales, ¿no? Exactamente, que son los que van a terminar dándole forma final a algún proyecto en un momento y aprobándolo, digamos. Esto hoy depende pura y exclusivamente de una decisión política que avance. Para que la gente tenga una idea, nosotros en el 2008, sí, el concejal Isín fue el primero en presentar un proyecto al respecto, y nosotros sobre ese proyecto nos subimos a trabajar y a realizarle mejoras, con lo cual vamos a cumplir 13 años tratando de que se realice una ordenanza al respecto. ¿Por qué? Porque creemos que es una situación crítica de encuentro de lo que es la zona urbana con la zona productiva, en la cual tenemos que asegurar que se está trabajando de buena forma, que no quede en una intención o en una buena fe de cómo trabaja cada uno, porque hoy no tenemos una legislación que la ordene, ¿sí? Lo que fundamentalmente determinaría esa ordenanza sería la distancia mínima o máxima en la cual se pueden realizar pulverizaciones. Sí, esa es la gran discusión, o sea, la distancia es la gran discusión, sobre todo la distancia de exclusión o prohibición que se llama, que es decir, a esta distancia de cuerpos de agua, de escuelas rurales, de zonas urbanas, no se puede pulverizar. La realidad es que desde la técnica y desde la ciencia se ha demostrado que se puede trabajar muy bien generando una deriva mínima, ¿sí? O que los agroquímicos terminen en un sitio que no es el deseado mínimo. Entonces, ¿qué es lo que por ahí planteamos nosotros desde la técnica y desde la ciencia? Es una zona mínima de exclusión, o sea, que la provisión sea lo menor posible, ¿sí? Porque realmente se viene estudiando y no se puede producir lo mismo o en la misma cantidad sin el uso de insumos, o sea, hay que usarlos bien y mejor, pero hay que seguir usándolos. Sí.
Y sí una zona de amortiguamiento. ¿Qué sería una zona de amortiguamiento? Es una zona en la cual se determina cómo hay que trabajar. Y se hace una ley de cómo hay que trabajar. Entonces, si uno trabaja fuera de ese formato, va a tener que pagar las consecuencias que diga la ley, ¿sí? Acá, ¿de qué estamos hablando? Hay un montón de cosas que se puede hacer desde la técnica para reducir la deriva o para evitarla, pero lo más importante de todo, para que la gente tenga claro, es en estas zonas de amortiguamiento tiene que estar el viento desde la zona crítica o desde la ciudad en este caso hacia el campo, ¿sí? Una gota nunca va a viajar en contra del viento, ¿sí? Si el viento va para allá, las gotas van para allá. Sí, sí. Con lo cual eso es un factor determinante, las condiciones ambientales, en particular el viento. Otra es que, al menos en estas zonas periurbanas o de amortiguamiento, tiene que haber un profesional, un ingeniero agrónomo presente, auditando, poniendo el gancho y haciéndose cargo profesionalmente de que las cosas se están haciendo bien. Como corresponde, claro. Como si fuera un médico, si se quiere. Siempre yo hago la analogía con los médicos. Sí, un profesional de la materia que determina que se está actuando correctamente. Claro, y es el que se hace responsable ante la ley también, si está presente, porque es el que dice esto se está haciendo bien y se está haciendo así, así y así. Hay un montón de cosas técnicas, digamos, que no vienen al caso, y hoy, con lo que contamos que es muy importante, son nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que ¿qué nos permiten? Nos permiten equipar también los pulverizadores con tecnología que te pone una estación meteorológica arriba, con lo cual vos estás teniendo las condiciones meteorológicas, viento, temperatura, etcétera, real en el momento del trabajo. Y además de eso está quedando todo traqueado y todo guardado en una caja negra como si fuera los aviones. Sí, sí. Con lo cual, ahí a uno le queda todo guardado, qué se hizo, cómo y cuándo. Entonces, además de avisar con anticipación al municipio, o sea, a quien los concejales terminen determinando que es el ente de control, que obviamente va a ser alguna parte del Ejecutivo, o debería ser alguna parte del Ejecutivo local, se le puede dar esta herramienta, que se exija también que estén estas tecnologías, y con una computadora sentado en una oficina puede haber una persona sola viendo cómo trabajan todas las máquinas que están trabajando en esta zona, y salir a hacer una acción de control puntual o física, digamos, ante un incumplimiento, o si hay una máquina trabajando que no tiene que estar, o si se da vuelta al viento, o si hay algún tipo de problema así. Pero se ha simplificado muchísimo lo que es el control, que antes era con gente dando vueltas. Claro, y esta tecnología es accesible. Esta tecnología es cara como todo lo que claro. hay disponible para el campo. Hay que entender que la producción agropecuaria es, si no la más, es una de las producciones o una de las actividades más competitivas que hay en Argentina, sí, sí. Para bien o para mal, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, en general, todo lo que se pone a disposición para el productor es caro, ¿sí? Pero la realidad es que es caro, pero los beneficios, digamos, son costos que uno tiene que asumir por ahí para decir, bueno, está bien, no me prohíbas trabajar o no me prohíbas pulverizar o fumigar, ¿sí? Haceme cumplir esto y esto. Yo voy a tener más gasto, voy a tener menor ganancia, pero te puedo demostrar cómo estoy trabajando y vos me lo podés auditar en vivo. Claro. La tecnología acá en este caso lo posibilita. La tecnología lo posibilita, estamos hablando de inversiones de unos $10.000 por maquinaria. Depende de la tecnología, pues hay varias, pero la más completa por ahí, que hay hoy disponible, cuesta unos $10.000 por equipo, más unos $1.000 por año que te cobra del satélite y demás, que te están auditando todo por satélite y transmitiéndose toda la información también. Entonces, es una inversión, pero bueno, es la forma también de trabajar y además de trabajar bien, que hay que trabajar bien, de demostrar que se está trabajando bien. Y el que no cumpla o esté trabajando mal, tendrá que responder a las leyes y a la justicia. Exactamente. Ingeniero Bilbao, muy claro y muy dinámica a su disposición, así que le agradezco y por supuesto que en otro momento seguiremos hablando de estos temas que tienen que ver con la realidad local. Aquí es una zona netamente productiva. Buenísimo, muchas gracias. Y como concepto de esto último que hablábamos, me parece muy importante que lo importante es lograr una ordenanza que se pueda hacer cumplir para dejar de que dependa del vecino que tiene problemas, tiene miedo, claro, o se está siendo afectado, y del productor que por ahí no puede trabajar. Se va hacia eso, esperemos que no haya que esperar 13 años más. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y ya volvemos aquí con más invitados. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector.
Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Continuamos en el Ciudadano, en este caso con el ámbito educativo. El Instituto Río Quequén acaba de firmar un convenio de cooperación mutua con la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN de Mar del Plata, cuyo representante estuvo días pasados aquí en Necochea firmando el convenio con las autoridades. Allí estuvimos hablando con Marcela Abete, que es la coordinadora académica del establecimiento, y el ingeniero Fernando Scholtus, que es el decano precisamente de la UTN Mar del Plata. Hoy el Instituto de Estudios Superiores Río Quequén y la Asociación de Estudios Superiores Río Quequén vive un momento muy importante porque hemos recibido aquí la visita del decano electo de la UTN Regional Mar del Plata, con quien vamos a celebrar en este primer momento un acuerdo de cooperación mutua para poder estrechar lazos y traer ofertas educativas universitarias a la ciudad. Básicamente, ¿en qué es lo que se comprendería este convenio? En principio estamos pensando una oferta bimodal que tenga que ver con la tecnicatura universitaria en programación, pero hay otras ideas y tenemos la oferta de la universidad es muy amplia, es muy contextualizada, muy requerida y por lo tanto tenemos más cosas para pensar y diagramar juntos, pero este es el comienzo. ¿De qué manera se puede trabajar desde la Unidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata con el Instituto Río Quequén local? La relación se establece en realidad por un nexo que había hecho el instituto con la Facultad Regional de Buenos Aires, nos conectó por una cuestión de cercanía y nosotros siempre estamos abiertos a lo que es Mar del Plata como lugar de actuación y los alrededores. En este caso Necochea es un alrededor, vimos con muy buenos ojos el tema del llamado y
La idea versaba sobre ver de qué manera nosotros podíamos colaborar para el instituto, darle cuerpo desde la universidad, desde el lugar que lo podemos hacer. La Universidad Tecnológica es una universidad nacional, federal, tiene 30 regionales en todo el país. Nosotros somos una de las 30, estamos recientemente normalizados. Yo soy, en este caso, el primer decano electo, este proceso que se venía esperando hace mucho tiempo, desde el 2017 como posible de hacerse. Y en este caso nos estamos dando la mano, que cuando hablamos de un marco de colaboración, uno lo que sí tiene en claro es que tiene que establecer relaciones estratégicas en donde haya mutua colaboración y beneficio de ambas partes. Ellos como instituto, Marcela nos invitó de alguna manera a colaborar con su idea de traer oferta de formación superior acá a Quequén, y nosotros entendemos que podemos establecer algún cuadro en conjunto para poder acercar la apoyatura desde la universidad como sello académico, digamos. Bien. ¿Se tiene firmado algún tipo de convenio similar con entidades de la zona? En realidad nosotros abiertos estamos digamos, a hacer cosas con Necochea en su conjunto. Cuando decimos el instituto, cuáles son las cosas que se pueden hacer desde la universidad, uno siempre mira 3 ejes que son el académico, la investigación y la transferencia, y desde ese esquema siempre tiene que existir un diálogo con las fuerzas vivas. En este caso, el instituto es un espacio de formación, que es uno de los ejes de desarrollo, pero está claro que cuando uno pisa la zona está pensando en que se pueden dar muchas cosas para hacer en cualquiera de los otros ejes. Cuando decimos por ahí qué pasa con el ámbito de la producción, estamos hablando de fuerzas vivas. Lo único que uno tiene que pasar es empezar a conocer, a caminar la zona, a escuchar, recibir lo que son las demandas y ver de qué manera se puede organizar. Hay que entender que desde la facultad lo que uno tiene son recursos limitados y ninguna de las cosas se puede hacer si no existe una apoyatura. Entonces lo que uno tiene que ver es de qué manera construye ese tipo de alianzas estratégicas para ver de que haga que las cosas pasen, digamos, ¿no? Dio cuenta de que es el primer rector electo, en este caso, decano electo a través del voto. Bueno, ¿cuál es su importancia? ¿Qué es la importancia que usted le da a ese hecho? En realidad la importancia se la da a toda la comunidad para entender un poco qué significa y por qué la posibilidad de decano electo por primera vez. Esto creo que es hasta una forma de empezar a transitar lo que pasó con nosotros con Mar del Plata. O sea, alguien entendió que Mar del Plata era un punto estratégico para empezar a poner un pie desde la universidad, y eso pasó en el año 2000. Desde ese momento hasta esta parte pasaron muchas cosas, pero lo que tiene que suceder es que haya una madurez, y la madurez está dada porque haya componentes en los claustros que de alguna manera le dan ese cuerpo a los órganos de gobierno y cogobierno. Para que se pueda verdaderamente transformar en una regional más, lo que tiene que suceder es un acto que se llama Asamblea de Facultad como órgano supremo, y ese órgano supremo se puede constituir una vez que están electos los miembros de los consejos que forman parte, que son parte o asambleístas de esa Asamblea de Facultad. Bueno, eso pasó el 29 de septiembre, que además justo tuvo que ver con el 4º aniversario de formación o de pase regional de la facultad, que había sido la última asamblea universitaria. Muy bien, cambiamos de tema, vamos ahora a la salud. Tenemos como invitada a Adriana Turiasi, que es enfermera y coordinadora general del programa de vacunación contra el COVID aquí en el distrito de Necochea. Adriana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bien, te presentaba, bueno, efectivamente tu profesión es la de enfermera. ¿Ya cuánto tiempo hace que lo sos? 38 años. Bien. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde comenzaste a trabajar? A ver, yo soy nacida en Capital y estudié en el Hospital Policial Churruca. Ah, sí. Sí. En el año, 38 años atrás, un montón. Y hace del 88 que vivo en Necochea, así que la mayoría de mi actividad la he pasado acá, trabajando en Necochea. ¿Trabajando en la faz pública, en el hospital municipal o en el ámbito privado? En todos lados. Todos lados, bien. Todos lados. Y allá en Capital trabajé en el Hospital Churruca mismo. Estuve 4 años trabajando allá y ahí fue que me vine para acá. Y bueno, acá me faltó la Atlántica porque creo que ya estaba cerrada. Ya había cerrado. Sí, pero las demás... ¿Trabajaste en todas? Sí, en Cruz Azul fui jefa de enfermeros, en la regional estuve en terapia y después estuve en los 2 hospitales antes de pasar a los centros de salud.
Después estuve 20 años en el Centro de Salud de Fomento, de la Unión Vecinal de Fomento, hasta que hace 2 años empecé con el tema de las vacunas, de la vacunación, como referente de vacunación, y hace 1 que estoy abocada absolutamente al tema de vacuna COVID. Ya vamos a hablar de la vacuna, pero me interesa el tema de la profesión de enfermera. Sí. Bueno, cualquier persona que ha estado internada puede evaluar la importancia que tiene la labor de la enfermera, ¿no? Más allá, por supuesto, de la del médico. Por supuesto. En ese sentido, ¿se necesita tener una vocación especial para ser enfermera, Adriana? Yo siempre digo que sí, que es una carrera que depende de la profesión, de cómo lo sentís. No se puede estudiar porque es una salida laboral rápida, que es verdad que lo es. Faltan enfermeras en todo el país y en todo el mundo, y obtenés tu título y tenés trabajo seguramente, pero si no tenés algo atrás, algo en tu interior, no te podés brindar a la gente como se necesita. Así que bueno, yo creo que sí, que tenés que tener algo más allá. Claro, porque más allá del aspecto más técnico, allá de lo técnico, que uno puede aplicar, uno tiene que poner mucho de uno. Mucho de uno, exacto. Mucho de uno. Pues ahí depende también incluso la diferencia a veces que hay entre una profesional y otra, exactamente, ¿no? O profesional, porque también hay enfermeros. Entre profesionales hay diferencias, entre las profesiones afines a la salud, el médico con la enfermera tienen diferencias, cada uno en lo suyo, y todos para adelante con el enfermo, ¿no? Y con esto de la vacunación, bueno, empezaste a especializarte, por decirlo de alguna manera. Desde que empecé en el centro de salud, empecé a vacunar, o sea, yo soy vacunadora desde que entré en un centro de salud. No todas las enfermeras son vacunadoras. Claro. Esto era cuando todavía no existía la pandemia, mucho menos. No, te estoy diciendo que 20 años estuve. Claro. Yo entré en el 2000. En el centro de vacunadora sobre las distintas vacunas que se aplican. Con todas las vacunas de calendario, digamos. Claro, con todas las vacunas de calendario nacional. Por eso te decía que no todas las enfermeras son vacunadoras, sí todas las vacunadoras tienen que ser enfermeras. Bien. Es una especialización que se cursa cursa aparte, después. En cualquier momento. Y como se puede realizar. Precisamente en la faz de la vacunación, ¿has trabajado en qué lugar? En el Centro de Salud Fomento, los 20 años que estuve haciendo vacunación específicamente. Viste que en el Centro de Salud se atiende de todo, pero el fuerte de la enfermería es la vacunación, el calendario nacional. Bueno, ¿y cómo resultó esto de ser designada coordinadora general y ejercerle la función, ¿no? Bueno, fue una propuesta de la Secretaría de Salud y la directora de Atención Primaria. Y bueno, yo estaba preparada para eso, siempre me había preparado para la vacuna y para las vacunas. Claro. Y además, siendo referente de inmunizaciones, durante el año 19, antes de que empezara la pandemia, y en marzo empezó la pandemia, hasta septiembre que empezamos a vacunar, empezamos a hablar. Uno tuvo que prepararse para la vacuna COVID. A medida que se iban sabiendo cosas, estábamos haciendo siempre comunicaciones, llegaban notas periodísticas o notas de profesionales que se interesaban en la vacuna, hasta que nos llegó el momento de tener que prepararnos para vacunar con la vacuna COVID. O sea, saber de todas las vacunas que se estaban fabricando en el mundo, qué sé yo. Todo eso empezó, bueno, llegó la propuesta desde la Secretaría de Salud y la acepté. Y a partir de ahí empezar a formar gente, siempre con el respaldo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, claro. Y de la Nación también, ¿no es cierto? Claro. Porque nada se hizo solo. Porque tiene sus propias características, digamos, cada enfermedad a la cual hay que prevenir, en este caso el COVID. Teníamos que prevenir el COVID, teníamos muchas vacunas, había en ese momento, sigue habiendo un montón de vacunas, había que saber cuáles eran, cómo incidían en la salud, cómo había que aplicarlas, cómo había que mantenerlas, cómo distribuirlas. ¿En qué dosis, de qué manera? Claro, cada una tiene lo suyo. No es lo mismo aplicar una vacuna Sinopharm que aplicar una vacuna Sputnik. El acto vacunal sí es el mismo, pero es distinto. Pero cada vacuna, claro. Previo de preparación y demás. Claro. Entonces había que estudiar todo eso, estar interiorizado en todo eso, y para eso toda la gente que participa en la campaña tuvo que hacer una capacitación. La capacitación fue por módulos, los módulos fueron todos de manera virtual, hubo 4 módulos de manera virtual, y después hubo un módulo de manera presencial.
había que aprobar los 4 módulos técnico, teórico, técnico, para poder pasar al presencial. A pesar de la pandemia, con la colaboración de la licenciada Lelia Fernández, que es la directora de la Escuela de Enfermería, Sí. en el ámbito de la Escuela de Enfermería, hicimos el módulo presencial, con el aforo que teníamos que tener, porque el lugar es chico, Sí. había mucha gente que se había anotado voluntariamente para participar de la vacunación. Sí tenía que tener alguna relación con la salud. Claro. No podía venir un ingeniero, ponele. Sí, no, tiene que tener alguna vinculación, Claro. obviamente. Y en tal sentido, bueno, ¿cómo ha ido cambiando el proceso? Bueno, al principio, cuando comenzaron a aplicarse bueno, todos teníamos y seguimos teniendo algunas incertidumbres siempre respecto del COVID en particular. Sí. Pero en este caso había diría temor, dudas respecto de las vacunas, Y pasamos ¿no? Porque por todo. incluso hay hoy personas que son antivacunas, en fin. Ante eso, bueno, ¿cómo fue la tarea de vacunar? ¿Cómo se fue dando el proceso? Mira, pasamos por todo. Desde la novedad y la emoción de llegar a la vacuna, Sí. desde el miedo de la gente de expresártelo y decir la verdad que no sé si ponérmela o no ponérmela. Ya para esto, cuando llegamos a la población, nos habíamos vacunado todos el personal de salud. Ustedes estaban, claro. Ya se había fueron los vacunado el primeros. personal de seguridad y el personal de educación, que fueron los primeros que nos recibieron fuimos las dosis, vacunando. La gente llegaba emocionada, preocupada, con muchas dudas. Había que hablar bastante antes de la vacuna, porque nos preguntaban, y si me la pongo, y si es que voy a sentir, qué me va a pasar, es mejor esta, es mejor la otra, ¿cuál me aconsejás? Y yo siempre digo que la que te toca es la mejor vacuna que te puede llegar. Sí. Y después fue como más normal la cosa, se tomó como más normal, hubo un tiempo en que la gente venía, se aplicaba la vacuna y salía como si nada. Como si fuera un trámite, Claro, casi. ahora volvió con esto de los adolescentes y los chicos la pregunta, otra vez entiendo los padres, a preguntar, pero ¿por qué esta vacuna y por qué no esta otra? ¿Qué le va a pasar al nene? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Se vacunaron todos en el aula y el mío no, ¿y qué hago? Y volvió otra vez la inquietud de la gente con respecto a eso. Claro, porque ahora, digamos, a los adultos en general ya se los ha vacunado a prácticamente todos. Prácticamente los todos. que estaban en lo que llaman ustedes las turneras. Los que estaban anotados y estaban las turneras, ya prácticamente ahora de adultos no hay turnera, porque está totalmente a demanda. De primera dosis hace un montón y de segunda dosis hace 2 semanas. El gobernador anunció que todo mayor de 18 años que haya cumplido los tiempos entre dosis podía presentarse a pedir su vacuna. O sea que no hace falta que lo turnen. Claro, pues directamente se presenta. En este momento las turneras son de adolescentes y de niños. Bien. Y en cuanto al personal, ¿ha sido siempre el mismo? ¿Ha ido disminuyendo el número? ¿Cómo? El personal empezaron 33 personas por posta. Yo te hablo de las postas municipales. Claro. ¿No? Entre comillas. Sí, que han sido teniendo sede en el Club Ministerio, en el barrio Sudoeste, en la Asociación de Fomento, y en el Centro de Acopiadores. Exactamente. Luego en algún momento funcionó el SADOP también. El SADOPTA funcionó, pero esa era la posta que manejaba IOMA. Bioma, exacto. Bien. En las otras postas hubo 33 personas más o menos por posta, van quedando menos. Alguna gente por problemas de trabajo, de estudio, por también agotamiento, ¿no? Porque va a ser 11 meses. Claro. Que estamos vacunando todos los días. Incluso lo hacían fines de semana, días pasados, bueno, anunciaron que se iban a tomar un descanso, ¿cierto? Y no fue tal así. ¿Ah, no? No, porque apareció turnera el sábado y hubo que ir a abrir una de las postas que iba a estar cerrada, con turnera el sábado que fue 9, creo que es viernes 8, sábado 9. Sí. No teníamos turnera, ya había una posta que iba a estar cerrada y apareció la turnera completa, así que hubo que ir igual y hacerla, la vacuna. Siempre nos habíamos tomado el domingo para descansar. También trabajamos domingos porque en un momento el ministerio ponía igual la vacunación los días domingo, y esta vez que nos queríamos tomar el fin de semana no se pudo. Y la gente por ahí, alguno ha renunciado a venir, somos un poco menos de 30 por posta, pero lo suficientes para seguir llevando adelante la vacunación. Bien. Seguramente por ahí siempre han tenido algún caso de una persona que protesta o que se queja, pero
Es la anécdota. Yo creo que en general lo he podido captar en sentido, la mayor parte de la gente, incluso con los mensajes a nuestra línea abierta, sí. La gente ha quedado muy, necesitaba cierta contención a la hora de ir a vacunarse, y evidentemente se la ha dado, ¿no? Vos sabés que la frase de toda la gente es: ¿qué equipo tienen? ¿Cómo les agradezco? Qué bien nos trataron, pero... es el general, o sea, vos populi, vos dei, ¿no? Sí, exacto, es así. Toda la gente, yo realmente estoy muy conforme del equipo que se armó, hablo de, en general, somos como 100 personas, y la verdad que no ha habido nadie que pudiera quejarse de la atención, de la contención. Lo mismo con los chicos, ahora que empezamos con los chicos, las enfermeras prepararon certificaditos para que los coloreen, llevaron caramelos, pusieron globos, algunas se disfrazaron, claro. Para que los chicos más pequeños no tuvieran miedo con la vacuna. Si el nene no quiere vacunarse, no se lo vacuna. Bien. Y la invitamos a la mamá que lo saque a dar una vuelta, que lo vuelva a traer, tiene todo el día para volverlo a traer, que lo traiga mañana. No se fuerza a ningún chico a recibir una vacuna porque si no está dispuesto, no se puede vacunar. Bien, es evidente que hubo una preparación porque se notó y efectivamente la verdad que sí, muy contenta, muy contenta de la gente. ¿Cómo la comunidad lo ha así entendido, creo, en general, ¿no? Sí, la verdad que agradezco muchísimo si lo entendieron así, porque así fue preparado. Bueno, Adriana, seguir trabajando y muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos. Y para seguir hablando de salud, vamos a escuchar ahora al médico Nicolás Molina, que es pediatra y que acaba de dar una conferencia en California, en los Estados Unidos, días pasados, dando cuenta de un trabajo sobre anemia en los niños, trabajo que se hizo aquí por el equipo de pediatría del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira. Desde California, precisamente, nos hablaba de esta manera Nicolás Molina Fávero. Acá en este momento estoy en San Francisco, en la zona de California. ¿Qué es lo que acaba de presentar? ¿Qué estudio, qué investigación es la que acaba de exponer allí en Estados Unidos? Bueno, es un trabajo que hicimos desde el servicio de pediatría, del cual me tocó ser el coordinador, nada más, pero lo hicimos entre todos, del servicio de pediatría de nuestro hospital, y se trató sobre anemia, una condición con la que muchos chicos nacen. 1 de cada 2 chicos de nuestra ciudad, entre 6 y 12 meses de vida, tienen anemia, o sea, están por debajo de los valores esperados de hemoglobina, y eso significa una carga muy pesada para todo lo que viene después. Por eso la relevancia y la importancia de este estudio. ¿Esta anemia es consecuencia de qué motivo? En general, la gran mayoría, más de la mitad de los casos, se debe a una falta de hierro. Podemos decir que es una forma de desnutrición oculta, se llama. O sea, es una forma de desnutrición que no se ve, no es el chiquito flaquito que uno típicamente piensa en la desnutrición. Es la desnutrición que no se observa, que no se ve. Por eso es tan difícil de conseguir buenos resultados, porque no es una cosa que aparezca a priori. Por eso claro. Es que la necesitamos buscar de esta forma. ¿Y esta falta de hierro es producto de qué razón? En general, hay un montón de motivos. Nosotros, los pediatras en general, desde el principio, de los primeros meses de vida, incorporamos el hierro medicamentoso como profilaxis, pero además ya desde los primeros tiempos de vida, nosotros en nuestro trabajo observamos que la incorporación del hierro natural, es decir, aquel que viene sobre todo de las carnes, era muy bajo y generalmente estaba asociado a algo que inhibía su absorción. Por ejemplo, la mamadera típica después de comer. Eso hace que el hierro no lo podamos absorber. Bueno, por eso otro de los resultados positivos entre comillas, ¿no? Que tenemos de nuestro resultado, de nuestro estudio, es el hecho de que a mayor clima educativo dentro de un hogar, menores son los índices de anemia, o sea, mayor comprensión de aquellas cosas que sirven para prevenir la anemia. Por eso es tan importante trabajar en la educación, sobre todo, en la educación familiar, en la educación formal, para mejorar estos índices. No tanto en dar el hierro, no tanto en otras cosas, sino trabajar sobre todo en educación y en el tamizaje, es decir, en encontrar tempranamente esta condición. Educación en lo que tiene que ver estrictamente con lo alimenticio, en este caso. Sí, en realidad lo que nosotros buscamos fue cantidad de años cumplidos en la educación formal. Nosotros tomábamos la cantidad de años
cumplidos por el padre, cantidad de años cumplidos con la madre, y hacíamos un promedio, y en el caso de los hogares monoparentales, que son muchos, tomábamos simplemente el que estaba a cargo, y eso nos indicaba un valor alto, medio, bajo o muy bajo, y lo que nosotros evaluamos fue eso, justamente. Mientras más alto el clima educativo dentro de un hogar, menor índice de anemia. Por eso creemos que es una de las puntas como para trabajar. ¿Y esta investigación abarcó a qué cantidad de niños? Abarcamos a 239 niños entre 6 meses y 12 meses durante el año 2017. El trabajo, como todos estos trabajos, después llevan un tiempo largo de análisis y demás, y de presentación en las revistas científicas. En este caso se presentó en los Archivos Argentinos de Pediatría, que es nuestra revista nacional, y a partir de eso surge la posibilidad de presentarlo acá en este congreso. Precisamente, ¿cuál fue el congreso en el cual se presentó y, bueno, en qué contexto? Bueno, el congreso es un congreso internacional, se hace regularmente acá en California y congrega gente de todos los lugares del mundo, en este caso con las características particulares de la situación de que estamos viviendo. Por ejemplo, muchos médicos de Brasil no pudieron venir. Bueno, con las complicaciones que conlleva esto, se pudo hacer, y bueno, nada, uno se lleva una experiencia muy grande, muy importante, porque puede observar las condiciones, puede comparar un poquito los sistemas de salud, puede preguntar, y obviamente conocer otras realidades, ¿no? ¿De qué manera formal se concretó la presentación de este estudio, de esta investigación promovida desde el área de pediatría local? Particularmente en esta fue una exposición oral, por supuesto en inglés, lo que conlleva una dificultad extra, por supuesto. Y nada, ante el auditorio, y después esperando las preguntas, que fueron varias, por suerte. Generalmente cuando hay muchas preguntas significa que es un tema de interés general, y bueno, nada, la verdad que muy interesante la discusión posterior que se generó. Bien. Cuando cuando encararon la investigación, ¿lo hicieron con qué objetivo? Bueno, principalmente es muy importante saber qué es lo que nos pasa siempre localmente. Uno puede tener información nacional, por ejemplo. Nosotros sabíamos más o menos cuál era la prevalencia de anemia y de deficiencia de hierro a nivel nacional, más o menos en un estudio relativamente antiguo que es de 2008 a nivel nacional. Pero necesitábamos saber cuál era nuestra realidad para tener herramientas para trabajar localmente y hablar de nuestra situación. Siempre en las investigaciones tratamos de saber realmente qué es lo que nos pasa justamente para que nuestras acciones sean un poquito más adecuadas y mejor dirigidas. Bien, y esto de todas maneras puede ser de importancia precisamente para otros países. De hecho lo están presentando en el país del norte. Exactamente, es importante porque justamente las distintas variables y las conclusiones a las que uno llega no pueden generalizarse totalmente, pero pueden tomarse y ser evaluadas en otros sitios, justamente esta idea. Otro de los puntos que nosotros evaluamos y de los resultados fue cómo un mayor tiempo dedicado a la consejería, a explicar todos los efectos adversos, todos los efectos positivos, todos los beneficios que tiene el hierro medicamentoso durante los primeros años, meses sobre todo, pero también durante los primeros años, un pequeño tiempo mayor de lo que se dedica habitualmente en la consulta, tiene enormes resultados posteriormente en la adherencia a ese tratamiento. Por eso son los dos puntos un poco a trabajar: mayor clima educativo y un mayor tiempo dedicado a la consejería en la consulta. Finalmente, doctor Molina, bueno, seguramente esto es motivo de orgullo tanto en lo personal como en lo que tiene que ver con el equipo de pediatría del Hospital Municipal. Sí, por supuesto, del cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Un poco muestra que no es cierto que desde ciudades un poco más chicas
las ciudades que concentran mayor población no se puede hacer nada, que como siempre tenemos esa nefasta e incorrecta idea. Así que bueno, nada, es motor como para seguir investigando, como para seguir sabiendo qué es lo que nos pasa. Es un motor importante y moviliza y promueve. Y obviamente siempre orgulloso de pertenecer al equipo de pediatría de nuestro hospital. Doctor Molina, felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, a Hugo, y a toda la audiencia. Y así de esa manera dialogábamos con el doctor Nicolás Molina, como decía, desde California, donde disertó en el marco de un congreso sobre este trabajo, esta investigación sobre anemia en los niños que se llevó a cabo por parte del área de pediatría del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreira. Con este tema llegamos al final de esta edición de El Ciudadano. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo miércoles con más contenido político, teniendo en cuenta que nos estamos acercando ya poco a poco al 14 de noviembre, donde se van a llevar a cabo las elecciones generales. Hasta el miércoles próximo.